Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a exponer el capítulo número 13 del libro que trata de razonamiento probabilístico. Los integrantes del grupo son Sergio David López Pardo, Juan Diego Ramírez Lemos, Andrés Fernando Rojas, Andrés Felipe Sánchez y Santiago Sánchez Mora. Vamos a abordar 5 temas principales. El primero es la representación de información en un dominio incierto. El segundo es la semántica de las redes bayesianas. El tercero es la inferencia exacta en redes bayesianas. El cuarto es la inferencia aproximada para redes bayesianas. Y finalmente, el quinto tema son las redes causales. Representación de información en un dominio incierto. Las redes bayesianas. Las redes bayesianas son los grafos dirigidos, en el cual cada nodo está anotado con información de una probabilidad cuantitativa. ¿Qué quiere decir? Que cada nodo corresponde a una variable aleatoria, la cual puede ser discreta o continua, donde existen unos vínculos, los cuales vamos a llamar vínculos directos entre dos pares de nodos. Esta conexión de un nodo X a un nodo Y puede decirse como que X es padre de Y. Es importante recalcar que el grafo no tiene ciclos dirigidos, por lo tanto, las redes bayesianas son grafos acíclicos dirigidos. Cada nodo X sub i tiene una probabilidad asociada a teta, la cual cuantifica el efecto de los padres en el nodo utilizando un número finito de parámetros para cada nodo. La topología de la red, es decir, el conjunto de los nodos y sus vínculos, especifica las relaciones de dependencia condicional entre cada uno de ellos. El significado intuitivo de un vínculo es que X tiene una influencia directa sobre Y, lo que sugiere que las causas deben ser de padres a hijos en los efectos. Así como en el grafo podemos ver de 1 a 2, de 1 a 3, de 2 a 4 o de 2 a 5. Una vez se define la topología, se especifica la probabilidad local para cada variable, para cada nodo, en forma de una distribución condicional que más adelante veremos. Un ejemplo muy práctico es si contamos con las variables dolor de muela, cavidad, atascamiento y clima. Por lógica básica nos damos cuenta que clima es una variable independiente, pues no tiene nada que ver con las demás. Se dice que el dolor de muelas y el atascamiento son condicionalmente independientes dada la cavidad. ¿Por qué? Pues bueno, formalmente la independencia condicional de dolor de muela y atascamiento, dada la cavidad, pues indica que la ausencia de un vínculo entre dolor de muela y atascamiento. Aunque cada una de ellas podríamos decir que viene de la cavidad, pues no encontramos un vínculo directo entre estos dos nodos. Pues la red representa este mismo hecho. Por ejemplo, las caries son una causa directa del dolor de muelas y el atascamiento, pero no existe una relación causal directa entre estas dos. Un ejemplo un poco más elaborado, pues es el que encontramos en el libro y bueno, suponemos que se tiene una alarma antirrobo, la cual también se activa cuando encontramos temblores o terremotos en zonas aledañas. Así que dos vecinos, John y Mary, se comprometen a llamarse el uno al otro cuando escuchen la alarma. John casi siempre la escucha, pero hay un problema y es que el sonido de su teléfono es similar y llama cuando también escucha este sonido. Y Mary, por el contrario, pues tiene la música muy alta y en ocasiones no oye la alarma. Entonces vamos a hacer un grafo a partir de esta situación. Como podemos ver en nuestra red bayesiana, la estructura de la red muestra que los robos y los terremotos afectan directamente la probabilidad de que suene la alarma, pero el hecho de que John o Mary llamen depende únicamente de la alarma. Por lo tanto, esta red representa alguna suposición, pues también tenemos que tener en cuenta que los vecinos no están percibiendo los robos directamente, o no notan los temblores, los terremotos, o simplemente no verifican la alarma antes de llamar. Así que, bien, la probabilidad de cada nodo se pone en una tabla de probabilidad condicional y cada fila contiene la probabilidad de cada nodo para el caso condicionador. Pero, pues, ¿cuál es nuestro caso condicionador? Pues esta es una combinación de los valores de cada posible nodo. Y, por ejemplo, nótese que el nodo que no tiene padres solo tiene una fila en su tabla. Esto representa la probabilidad inicial de cada posible valor de la variable. Como podemos ver en el gráfico, estas variables iniciales serían terremoto y temblor. Semántica de las redes bayesianas.
La sintaxis de una red bayesiana consiste en un grafo acíclico dirigido con información sobre la probabilidad local asociada a cada nodo. Se asume que la red bayesiana contiene n variables de x sub 1 a x sub n con sus respectivas probabilidades p de x sub 1 a x sub n. Se define entonces la distribución conjunta como sigue. La probabilidad de cada x sub i es igual a la productoria de i igual a 1 hasta n de la probabilidad de x sub i asociada a la probabilidad de los nodos padres de este mismo nodo. En este caso, parens de x sub i denota los valores de los nodos padres para cada x sub i, y así cada entrada en la distribución conjunta está representada por el producto de los elementos apropiados de las distribuciones condicionales locales de cada red. En el ejemplo anterior, podemos calcular la probabilidad de, por ejemplo, que la alarma suene, pero no por causas de robo o terremoto, sino por un caso distinto. Y en ese caso, tanto John como Mary hacen la llamada. Entonces aquí denotamos J como el caso en el que John hace la llamada, M como en el caso en el que Mary hace la llamada, B como el caso de que hay un robo y E como el caso de que hay un terremoto. Entonces queremos hallar la probabilidad de J, M, A, no B y no E. Entonces, para eso, primero evaluamos la probabilidad de que John llame y que además la alarma se active. Hacemos lo mismo con la probabilidad de que Mary llame y la alarma se active. Y luego la comparamos con la probabilidad de que la alarma suene, pero que no sea por causas de un robo, ni tampoco por causas de un terremoto. Y junto con la probabilidad de que no sea un robo, ni tampoco sea un terremoto. Entonces hacemos la productoria de todas estas probabilidades y por resultado nos da este de aquí. Entonces la distribución conjunta se puede utilizar para resolver cualquier consulta sobre el dominio de la red sumando todos los valores de la probabilidad conjunta relevantes, cada uno calculado por multiplicar probabilidades de las distribuciones condicionales locales. Existe un método, digamos, apropiado para construir las redes bayesianas. En la construcción de una red bayesiana se debe hacer de modo que la distribución conjunta resultante sea una representación del dominio de la red. Primero, se hace la distribución conjunta en términos de probabilidad condicional usando la regla de la cadena, que es una regla que evalúa las probabilidades de que de todos los nodos anteriores para cada nodo x sub i. Entonces, en este caso, como podemos ver, se evalúa la probabilidad de un nodo x sub n y a la vez se evalúan la probabilidad de todos los nodos anteriores empezando en n-1 hasta llegar a x sub 1 y así sucesivamente se va haciendo. Al hacer la generalización de la productoria, se tiene que el resultado es el que ya expusimos anteriormente, que es la probabilidad de los nodos x sub i asociada a la probabilidad de los nodos padres de ese mismo x sub i. Finalmente, se organizan los nodos en orden topológico, el cual es un orden que consiste en la estructura del grafo dirigido que evite reciprocidades y ciclos dirigidos. Se dice que los padres del nodo x sub i deberían ser todos aquellos nodos que directamente influencian a x sub i. Entonces evaluemos el ejemplo de la llamada de Mari. Se dice que la llamada de Mari está influenciada por si hay un robo o un terremoto, pero no está influenciado directamente por estos dos eventos. Entonces se dice que estos eventos influyen en el comportamiento del llamado de Mari solo a través del efecto que hacen sobre el evento de alarma. Además, dado que el estado de alarma implica que John llame, no necesariamente que John llame implica que Mari llame. Por tanto, y hablando formalmente, se dice que existe una independencia condicional que dice que sostiene que el único nodo padre de la llamada de Mari va a ser la alarma. Eso se expresa aquí formalmente. Entonces se evalúa la probabilidad de que llame Mari comparada y relacionada con los otros eventos. Entonces, en este caso, dado que solo existe una relación directa con la alarma, el único nodo padre de la llamada de Mari va a ser la alarma. Entonces, dado que cada nodo está conectado únicamente a los nodos anteriores, este método de construcción garantiza que la red es acíclica. Y otra propiedad importante de las redes bayesianas es que no contienen valores de probabilidad redundantes. Entonces, si no hay redundancia, no hay inconsistencia y por tanto se puede decir que la red bayesiana está construida correctamente. Ahora hablaremos de la compactación y ordenación de nodos.
Por parte de la compactación, las redes bayesianas son mucho más compactas con respecto a la distribución compacta completa, lo cual lo hace más factible para manipular dominios con muchas variables. También es una propiedad muy general de los sistemas estructurados localmente, pero ¿qué es un sistema estructurado localmente? Es donde cada subcomponente interactúa con un número limitado de los otros componentes a pesar del número total de componentes. Por parte de la ordenación existen tres pasos para llegar a esta. Añadir causas raíces primero. El segundo paso sería las variables que influyen y el tercer paso sería añadir hojas que no tienen influencia. El ejemplo que hemos trabajado anteriormente es el claro ejemplo de cómo podemos tener un sistema ordenado. Pero bueno, ¿qué sucede si nuestro modelo, nuestro sistema no está ordenado? Pues entonces causaremos que algunos de los enlaces representen relaciones indirectas, no causales, lo cual entorpecería y aumentaría el nivel o complejidad de nuestro modelo. Como la probabilidad de que John llame dependería de que María haga una llamada. O por ejemplo, para tenerlo más claro, la probabilidad de que suceda un terremoto dependería de que la alarma suene y de que haya un robo, lo cual es algo antinatural y no tendría sentido. 13.3. Inferencia exacta para las redes bayesianas. El objetivo básico de cualquier sistema de inferencia probabilística es calcular la distribución de probabilidad posterior para un conjunto de variables de consulta, dadas algunas observaciones, ejemplificando de buena manera en la red de burglarismo. En esta sección discutiremos algoritmos exactos para calcular probabilidades posteriores, así como la complejidad de la tarea. Resulta que en este caso general es intratable, por lo que en la sección 13.4 se abordarán los métodos para la inferencia aproximada. En el capítulo 12 se explicó que cualquier probabilidad condicional se calcula sumando términos de distribución conjunta. Ahora, pues, una red bayesiana proporciona una representación completa de la distribución conjunta completa. Por lo tanto, la consulta se puede responder usando una red bayesiana calculando la suma de los productos de las probabilidades condicionales de la red. Consideremos la consulta. Las variables ocultas son earthquake, alarm. Tenemos que, ahora bien, a partir de la ecuación, usando las letras iniciales para las variables para cortar las expresiones, tenemos que la semántica de las redes bayesianas nos da una expresión en términos de las entradas CPT, tablas de probabilidad condicional. Para simplificar, haremos una sola para Bulgari igual true. Ahora bien, para calcular la expresión debemos agregar cuatro términos, cada uno calculándola multiplicando cinco números. En el peor de los casos, donde debemos sumar casi todas las variables, ahora O de 2 a la n términos de la suma, cada uno siendo producto de O de n, valores de probabilidad. Una implementación genuina tendría por lo tanto una complejidad de O de n al cuadrado a la n. Eh, Podemos hacer esto porque no todos los factores del producto de probabilidades dependen de todas las variables, así que tenemos que esta expresión se puede evaluar recorriendo las variables en orden, multiplicando las entradas de la CPT a medida que avanzamos para la suma. También necesitamos recorrer algunos posibles valores de la variable. Usando la estructura que se muestra en el cálculo de la figura 13.10 y usando los números de la figura 13.2, obtenemos que, es decir, la probabilidad de un robo, dado que ambos vecinos se llaman, es aproximadamente el 28%. Si observamos detenidamente el árbol de la figura 13.10, veremos que contiene subexpresiones repetidas. Los productos entre estas pueden ser vistos en la imagen. Eh, Se calculan obviamente dos veces, una vez por cada valor de la clave para una inferencia eficiente en las redes bayesianas es evitar tales cálculos desperdiciados. La siguiente sección describe un método general para realizarlo. 13.3.2. El algoritmo de eliminación de variables. El algoritmo de eliminación de variables es una mejora significativa en el algoritmo de numeración diseñado para eliminar cálculos repetidos y ahorrar tiempo. La idea es realizar los cálculos una vez y guardar los resultados para posterior uso. Existen varias versiones de este enfoque y aquí se presenta el algoritmo de eliminación de variables de una manera más simple. Primero vamos a evaluar la siguiente expresión.
Esta misma expresión se consulta y se escribe en términos de factores como, y ahora en el proceso de evaluación suma las variables de derecha a izquierda, los productos de punto a punto de factores para producir nuevos factores y eventualmente obteniendo un factor que constituye la solución, es decir, la distribución posteriores sobre la variable de consulta. Los pasos para esto están descritos a continuación. A continuación podemos ver una imagen en donde se ejemplifica muy bien el algoritmo de eliminación de las variables en la figura 13.12. Concluyendo así que el algoritmo de eliminación de varias variables mejora la eficiencia e inferencia de las redes bayesianas al eliminar cálculos repetitivos y al almacenar los resultados intermedios, lo que obviamente va a reducir significativamente el tiempo del cálculo en comparación con el enfoque de numeración genuino previamente mencionado. 13.3.3 La complejidad de la inferencia exacta. Esta en las redes bayesianas depende en gran medida de la estructura de la red. Sin embargo, para redes de múltiples conexiones, la eliminación de variables puede tener una complejidad temporal y espacial exponencial en el peor de los casos. La figura 13.4 muestra cómo codificar un problema en particular de trizas en una red bayesiana. Las variables posicionales se convierten en las variables raíz de la red, cada una con la probabilidad a priori de 0.5. En resumen, la complejidad de la inferencia en las redes bayesianas varía según la estructura de la red. En redes con un solo camino no dirigido entre nodos, la complejidad es lineal en el tamaño de la red. Sin embargo, para redes con múltiples conexiones, la complejidad puede llegar a ser hasta exponencial en el peor de los casos. Además, la inferencia de las redes bayesianas se ha demostrado de ser NP difícil al codificar problemas de satisfacción de proposiciones en ellos y lo que permite la resolución de problemas de conteo, soluciones, satisfacciones en estos contextos específicamente. 13.3.4 Algoritmos de clustering. El algoritmo de eliminación de variables es simple y eficiente para varias consultas individuales en redes bayesianas. Por ejemplo, en una red polivalente o politree necesariamente realizar ODN consultas, cada uno con un costo de ON, lo que nos daría como resultado un tiempo total de ON al cuadrado, utilizando algoritmos de agrupamiento, o también conocidos como algoritmos de árbol de unión o join tree. El tiempo se puede reducir a ODN. Por esta razón, esos algoritmos son ampliamente utilizados en herramientas comerciales de redes bayesianas. Por ejemplo, la figura mostrada a continuación es una red bayesiana con conexiones múltiples que describe una rutina diaria de Mary en su jardín. Cada mañana Mary va a verificar el estado del clima, si está nublado, generalmente no enciende el aspersor. Si el aspersor está encendido o si llueve durante el día, el césped va a estar mojado. Por lo tanto, podríamos decir que Cloudy afecta a Wet Grass a través de dos vías causales distintas. Sin embargo, una vez que la red está en forma de politree, se utilizan meganodos. Se requiere que un algoritmo de inferencia especializado, pues este algoritmo se va a encargar de garantizar que los meganodos vecinos estén de acuerdo y que la probabilidad posterior de cualquier variable, pues que compartan. Ahora veremos la inferencia aproximada para redes bayesianas. Basados en la inferencia exacta y las deducciones que podemos hacer, podemos concluir y pudimos concluir que sus algoritmos cuentan con una intratabilidad cuando se cuenta con redes grandes, es decir, computacionalmente es costoso implementarlos cuando se tienen redes más grandes y más complejas, y es poco práctico utilizarlas. Y es por esto que existe la inferencia aproximada para redes bayesianas, en este caso con un mayor tamaño. Y la forma de obtener esta inferencia aproximada es mediante algoritmos de muestreo aleatorio o algoritmos Monte Carlo. Estos lo que hacen es proporcionar respuestas aproximadas cuya precisión depende del número de muestras generadas. En este caso, se puede tener muestras generadas tanto pequeñas como muestras más grandes, pero la idea es tener un método que nos permita utilizarlo en redes mucho más grandes. Entonces, en primer lugar, veremos el muestreo directo, que podemos evaluarlo en redes relativamente pequeñas, y después veremos el muestreo MCMC, que es el muestreo Monte Carlo mediante cadenas de Markov. En primer lugar, el muestreo directo. Lo que hace es que implica la generación de muestras a partir de una distribución ya conocida. Entonces podemos utilizar como ejemplo una moneda. En este caso, en una moneda tenemos una distribución de valores ya conocidos que podrían ser 0,5 y 0,5 tanto para cara como para cruz, y se podrían de allí pues sacar todas las muestras que se quieran. Pero tendremos en cuenta ahora esta red bayesiana que venimos utilizando dentro de la presentación. Aquí tenemos un nodo padre y tenemos nodos hijos.
Dentro de estos nodos tenemos probabilidades de cada uno de ellos dependiendo de la ocurrencia o de la evidencia de que ya se tenga un padre. Entonces vemos que nublado, aspersor, lluvia y hierba mojada tienen dichas probabilidades que nos permiten hacer un muestreo directo. Entonces, cuando se generan suficientes muestras, la frecuencia de la combinación de los valores entre cada uno de estos nodos se aproxima a la probabilidad conjunta, es decir, es relativamente un método manual en el que se va viendo probabilidad de elemento padre, probabilidad de elemento hijo, dependiendo de en qué punto se quiera calcular una probabilidad en alguno de estos elementos del grafo. Esto, al ser un método, como ya se mencionó, relativamente manual, es ineficiente para modelos grandes o complejos. Sin embargo, es bastante utilizado debido a que este tipo de modelos es común en el que no se tienen tantas variables que están afectando al sistema. Por lo tanto, hay dos métodos que se pueden tener en cuenta aquí que también hacen parte del muestreo directo. En primer lugar se tiene el rejection sampling, que es un muestreo por rechazo, que lo que hace es generar muestras aleatorias de una distribución objetivo complicada, pero utilizando una distribución propuesta que sea más simple y conocida. Y lo que se hace es directamente entre la relación de la distribución objetivo complicada, que es esta de aquí, y la distribución que es más sencilla, se crea un criterio de rechazo para definir qué muestras van a ser parte directamente de la distribución que queremos y cuáles ya no van a ser parte. De una forma muy similar funciona el muestreo de importancia o el importance sampling, que hace un proceso muy parecido, donde también se utiliza una distribución objetivo. Se estima esta distribución objetivo utilizando una que ya está propuesta y que es más simple y más conocida, pero lo que se hace es utilizar una función de pesos que también se utilizaba aquí, pero se utiliza directamente no como criterio de rechazo, sino como un criterio para darles prioridad a las muestras. Entonces, cada una de las muestras ya tendrá un peso y dependiendo de la importancia que esa función haya dado, se definirán cuáles entran a nuestra distribución final. En este caso, es muy importante definir cuál va a ser nuestra función de peso para que la importancia que se le dé sea la adecuada dependiendo de las muestras que se tienen. Sin embargo, estos dos métodos sirven para algunas redes que no tienen tantos elementos. Por lo tanto, existen métodos como el likelihood weighting, que lo que hace es utilizar la multiplicación de probabilidades condicionales basado en probabilidades de evidencia, es decir, ya directamente tener en cuenta las evidencias y las probabilidades de los padres que se tienen dentro de la red bayesiana. Entonces, directamente, al tener en cuenta esta multiplicación con los pesos dados por la probabilidad condicional, multiplicada por la probabilidad condicional, se ve que en el muestreo de rechazo, cuando se tiene una gran cantidad de datos, se está minimizando el error, pero no se minimiza de la misma forma que cuando se utiliza el likelihood weighting, que cuando se aumentan demasiado las muestras, esas probabilidades condicionales tienen muy en cuenta que se utilicen muchos datos y se minimiza aún más el error. Sin embargo, aquí seguimos teniendo en cuenta únicamente una gran cantidad de datos, pero queremos utilizar otro tipo de perspectiva. En este caso llegamos al muestreo de cadenas de Markov Monte Carlo. Este tipo de muestreo lo que hace es utilizar las cadenas de Markov, que no son más que un tipo de proceso estocástico y discreto que no se está generando desde cero, sino que lo que hace es generar una muestra nueva haciendo un cambio aleatorio en la muestra anterior. Entonces tenemos una muestra inicial que realmente puede utilizarse a sí misma, es decir, siendo la anterior sí misma, cambiando un dato aleatorio, formando una muestra nueva. En resumen, siempre teniendo en cuenta el paso inmediatamente anterior para generar la siguiente muestra. Esto lo que hace es generar una aproximación mucho mayor y de esta manera no se generan datos manuales, haciendo que se puedan utilizar una mayor cantidad de elementos dentro de la red bayesiana. El primero de ellos es Gibbs Sampling, bastante conocido, que lo que hace es generar muestras aleatorias de una distribución posterior mediante la actualización secuencial de valores condicionales. Entonces utiliza las dependencias condicionales entre las variables que van apareciendo y de esta forma se está generando una distribución bastante más acercada. Y debido a que se utilizan dependencias condicionales entre variables, se puede hacer con una gran cantidad de variables dentro de nuestra red bayesiana. Y algo muy parecido ocurre con el método Metropolis Hostings, que lo que hace es también una generación de muestras aleatorias, pero tiene en cuenta probabilidades objetivo. Es decir, desde antes de que se inicie y a medida que se aumentan
las muestras, ya se tiene un objetivo o un target definido basado en una probabilidad que se quiere conseguir. Entonces esto facilita que se pueda implementar en muestras mucho más grandes. Bien, hablaremos de las redes causales y sus ventajas del orden en redes bayesianas. Como mencioné anteriormente, la evaluación de probabilidades simplifica el modelo y además le da estabilidad a cambios locales. Ya veremos más adelante qué es esto. Y la causalidad le permite asegurar la causalidad subyacente. Es decir, que esto permite que entenderemos el fenómeno y cómo las variables se relacionan entre sí. Tenemos un ejemplo muy sencillo para entender esto. Entonces queremos saber la probabilidad de que el pasto esté más verde. Es esta de aquí abajo. Pero esta depende de otras variables, la cual condicionan esta probabilidad, como lo es que el día esté nublado, que el aspersor esté encendido, que exista lluvia y que el césped esté mojado. Entonces, si el día está nublado, pues no se prenderá el aspersor y pues por ese caso no estará, si es por este camino, pues no estará el pasto mojado o el césped mojado. Pero si el día está nublado y llueve, pues el césped estará mojado. Y a lo contrario, si el día no está nublado, existe la probabilidad de que el aspersor esté encendido y el pasto esté mojado. Entonces, como podemos observar, la probabilidad de que el pasto esté más verde depende directamente de si el pasto está mojado o no lo está. No importa si es por aspersor o por lluvia, depende directamente de esta variable. Entonces es como esa causalidad que va llevando al modelo lo que nos hace simplificar nuestro modelo. Bien, la distribución conjunta de las variables, y esto es cómo podemos representar este grafo que vimos allá. Entonces, por la semántica estándar de Bayes, tenemos que podemos representarlo en estas 5 distribuciones condicionales, el producto de estas 5, debido a que tenemos 5 variables. Tenemos nuestras 5 variables, las cuales pues también están en español para mayor entendimiento, las cuales se ven representadas de esta manera. Y también se representa el sistema de ecuaciones estructurales. ¿Para qué manejamos este sistema de ecuaciones estructurales? Para entender la relación funcional entre cada variable con sus variables principales. Entonces aquí hay un tema que no habíamos visto y es esta U. Esta U es la perturbación exógena. ¿Qué es la perturbación exógena? Es esa perturbación la cual no podemos controlar nosotros. Es una perturbación externa que afecta la relación funcional entre cada variable y su variable principal. Entonces, ¿para qué usamos este sistema de ecuaciones? Debido a que nos permite predecir cómo afectan las intervenciones al funcionamiento del sistema y por tanto las secuencias observables de las intervenciones. Entonces, para hacerlo más visible, tenemos este ejemplo. Se impone la condición aspersor es igual a true, o en la notación do cálculos, la cual es una notación que es muy importante para las redes causales, es fundamental, sería do aspersor igual a true. Entonces pasamos de este modelo, que si lo recuerdan es el anterior, este sistema de ecuaciones, pasamos a este, donde volvemos la variable aspersor en true. Entonces, ¿cómo representaríamos eso en nuestro grafo? Pues entonces aquí es donde vemos la estabilidad a cambios locales, donde borramos la arista que existía entre el día nublado y el aspersor. Entonces, ¿qué toca analizar acá? Que el aspersor igual a true únicamente está afectando la probabilidad de que el césped esté mojado o de que el césped esté más verde. Ya no afectaría nada ni el día nublado ni la lluvia, y tiene sentido porque podemos decir por el tema de causalidad que no tendría sentido decir que porque el aspersor esté encendido el día va a estar nublado o no va a estar nublado, o que tampoco depende que el aspersor esté prendido que esté lloviendo o no esté lloviendo. Son factores totalmente diferentes. Sin embargo, se implica directamente que si el aspersor está prendido, pues causará que el césped esté mojado, por lo tanto que el césped esté más verde.
Espero hayan entendido cómo lleva un modelo, una red causal a este modelo que tenemos. Finalmente, veremos algunas aplicaciones de las redes bayesianas y las redes causales que acabamos de ver y algunas conclusiones sobre nuestra exposición. En primer lugar, tenemos que las aplicaciones empresariales como Microsoft las utilizan diagnóstico de problemas de impresora. Intel utiliza las redes bayesianas para el diagnóstico de fallos de procesadores. Hewlett Packard o HP para el diagnóstico también de problemas en impresoras y la NASA lo utiliza como ayuda para la decisión en las misiones espaciales. Otro uso bastante útil y bastante común es el diagnóstico médico, donde se tratan de utilizar variables tanto discretas como continuas para definir resultados y la importancia de las mismas dentro de todo un sistema. Y finalmente, un uso que es bastante más común es en la bioinformática, en la clasificación de textos y en el procesamiento de imágenes. Conclusiones. Concluimos que una red bayesiana es un grafo acíclico dirigido cuyos nodos corresponden a variables aleatorias. Cada nodo tiene una distribución condicional basada en sus nodos padres. Estas redes permiten representar de manera concisa las relaciones de independencia condicional presentes en su dominio. Una red bayesiana especifica una distribución de probabilidad conjunta entre sus variables. Esta probabilidad para cada variable se define como el producto de las entradas correspondientes en las distribuciones condicionales locales. También concluimos que existen técnicas de muestreo como el likelihood weighting y el Markov Chain Monte Carlo que pueden dar estimados racionales y probabilidades positivas posteriores en la red. Lo útil de estas técnicas es que son escalables y pueden ser usadas en redes más complejas.